Este podcast comparte experiencias, opiniones y conversaciones con invitados, incluyendo profesionales en distintas áreas. La información aquí presentada es de carácter educativo e informativo, y no sustituye la asesoría personalizada de un especialista. Cada caso es único, y si necesitas orientación específica, te recomendamos consultar directamente con un profesional acreditado. Las ideas expresadas son responsabilidad de quienes las comparten y no reflejan necesariamente la postura oficial del programa. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Infancia, un espacio para amplificar aquello que casi nunca se dice, pero que lo cambia todo. Lo que vive un niño, lo que vive una maestra, lo que ocurre cuando el mundo apenas comienza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Otra vez bienvenidos a Voces de la Infancia. Estoy muy contenta. Nuevamente les comento que nos está yendo muy bien. Tenemos muchas vistas y ahora también tenemos TikTok para que por favor vayan, se suscriban y nos sigan en TikTok porque además tenemos una sección que se llama Voces de Todos, que salgo a la calle y les pregunto sobre los temas de los podcasts en la calle a personas, a ciudadanos completamente comunes, para que podamos platicar con respecto a este tipo de temas que a todos nos interesan. Nuevamente le doy la bienvenida a la licenciada Amanda Juárez, quien es una psicóloga muy reconocida y renombrada y muy capaz para que nos pueda orientar sobre este tema, y al señor Fernando Telles, que él es papá, es padre de familia y es un padre de familia muy presente y que por eso está el día de hoy de invitado con nosotros para que también nos pueda contar con respecto a todo lo que sucede durante la paternidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mi gusto pues también está un poco de moda, porque no siempre ha existido eso de que los papás están muy presentes. De hecho, a mí me tocó en la época en la que los papás eran únicamente proveedores, y la mamá se hacía cargo como de todo en la casa. Pero pues ya con las generaciones que se han venido, pues han venido a romper como muchos esquemas anteriores, pues estas generaciones también ya han decidido que el papá también debe de estar presente, cosa que estoy completamente de acuerdo y no sé ustedes si lo están. Sí. Y vamos a empezar esta platiquita. Usted vaya por su café, por su tequila, por su ponche, todavía no es tiempo de ponche, ¿sí? Pues ya se vale, ¿no? Ya hay caña y ya hay... Ya hay caña, entonces ya podemos estar con el ponche. Y bueno, por lo que a usted se le dé la gana, si está en el coche, si está en la terraza de su casa, si está en la sala, vamos a empezar esta platiquita con respecto a la crianza, con los padres de familia presentes. En este caso, nuestro tema es la importancia de los padres de familia en la crianza moderna. Y entonces yo te quiero preguntar, número uno, ¿esto sí es una moda o la verdad es que nada más me lo inventé? No, yo creo que sí, actualmente creo que los papás ahora están más presentes que antes, ¿no? Antes era como lo mencionas, ¿no? La mamá es la que se encargaba de todo, los deberes de la casa, los niños, hasta incluso como parte de la educación. Y pues los papás como que eran nada más de, yo voy a trabajar, doy para la semana, lo que necesites y hasta ahí, ¿no? Creo que actualmente ahora ya los papás se involucran más en las actividades de los niños y vienen como a romper, decías tú muy bien, ¿no? Este paradigma o estos patrones que se vienen de generación en generación y que ya son otros papás diferentes a los que pues teníamos hace años, ¿no? Pero obviamente pues creo que también en esta parte no podemos culpar tampoco a las anteriores generaciones, porque obviamente pues ellos también estaban criados de buena forma, ¿no? Sí, aparte de la educación, ¿no? Porque los papás sí decían como, o sea, más bien las mamás eran las que decían, no, porque él es hombre. Claro. Incluso era el problema de la suegra con la nuera, de cómo lo pones a ayudarte en la casa, si mi niño es hombre, ¿no? O llegaba y dale de cenar, ¿no? Sí. Dale de cenar porque ya viene del trabajo y la mujer es la que servía, ¿no? Y estaba al pendiente ahí del papá. Ay, no, qué bueno que ya no existe. Qué bueno. Sí. Y esa pregunta es para los dos, para que ya empecemos también a relajarnos. Sí. ¿Cómo ven? Cuando ustedes, porque ambos son padres de familia, pero cuando ustedes eran papás, o cuando en tu caso tu esposo ya le dijiste que ya ibas a ser papá y a usted que le dijeron que ya iba a ser papá, a ti, ¿te puedo hablar de usted? Claro. De tú, perdón. Sí, claro. Antes de eso, ¿qué se imaginaban? O sea, ¿cómo se imaginaban que iba a ser papá? En el sentido de la crianza. Sí, o sea, desde el principio era como de, bueno, pues ya mi mujer está embarazada, en tu caso, o es como...
ya voy a, lo que decimos los viejitos, ya voy a empezar mi nidito también, porque las mujeres sí hacemos como un nidito. Que si el cuarto, que si la preparación de mi cuerpo, que si ahora irme al médico, etcétera. Como papá, ¿cómo es esa parte? Pues tienes expectativas, tienes obviamente también, empiezas a pensar en responsabilidades, en cambios de hábitos que vas a realizar. Y digo, en mi caso, es algo que buscábamos desde el primer momento en que nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Con mi esposa. Entonces, pues lo primero que pensé como lo idealizaba desde antes de que fuera, pues era como la culminación de esa relación, a mi parecer, ¿no? Porque fue algo que desde que nos fuimos a vivir juntos queríamos ambos. Entonces, pues digo, realmente, cómo lo piensas, venían más cosas positivas que cosas negativas, ¿no? Creo que en esta generación a la que pertenecemos vienen muchas presiones. Al final de cuentas la economía es muy distinta, entonces también te pones a pensar en qué cosas te hacen falta, cuáles van a ser los gastos, un sinfín de Pero cosas. te empezaste a pensar como proveedor. Pues es Y que inmediatamente. yo sí y sí, o sea, la verdad es que yo, en mi caso muy particular, empecé a pensar las dos cosas, ¿no? Se empieza a pensar, o sea, voy a tener un hijo, una hija, digo, porque obviamente pues, no lo sabes en ese momento, o sea, te pones a pensar qué vas a hacer, obviamente idealiza, piensas qué van a estar haciendo, piensas cómo van a estar, si es niño, si es niña, pero también te pones a pensar en qué cosas te hacen falta, ¿no? Al final de cuentas, como dices, venimos de una familia, venimos de crianzas, y entonces uno se pone a pensar en los recuerdos que dejó de la familia, ¿no? Entonces, pues dices, ay, yo cuando empecé a tener memoria, por ejemplo, o sea, cuando empiezas a recordar cómo viste tu infancia, dices, no, pues nosotros teníamos, no sé, una camioneta y no nos movemos en carro, teníamos esto, la vacación. Entonces te pones a pensar, yo tengo que tener eso para mi familia, para mi niño, para mi Por lo niña. menos lo que yo tuve, y Exactamente. puedo un poco más. Tal cual así, ¿no? Entonces, pues si te pones a pensar en esas cuestiones, empiezas a pensar en proyectos, empiezas a pensar en muchas cosas, pero pues digo, es idealizar mucho. La realidad es que con mi primer niño muchas cosas no las sabes hasta que ya está ahí. Muchas otras cosas te presionas de más hasta que ya está ahí y te das cuenta que no pasa nada. Pero sí es la mente, sobre todo con el primer hijo, vuela demasiado. Y lo emocional, o sea, me refiero a que tú desde el principio sí dijiste como de yo sí quiero estar, por ejemplo, desde el momento que empiezan a decir los papás, yo quiero estar en el parto. Eso antes no era muy común tampoco, ¿no? Era, pues incluso en las películas era una viñeta que el papá estaba dando vueltas en la parte de afuera de la habitación del hospital o lo que sea, pero no se involucraba realmente en el parto. Claro. Y desde que un papá ya empieza a decir, yo quiero entrar al parto, si es que están sus posibilidades, porque claro que en los hospitales públicos no hay posibilidad, pero desde ese momento también se piensa, también dice, sí, yo quiero estar en todo. Pues digo, o sea, desde el momento en que concibes, pues a lo mejor y no, ¿no? Okay. O sea, pero sí, tú quieres estar presente, por lo menos en mi caso, quieres estar presente en todo momento, o sea, te imaginas cómo va a ser, a qué hora va a ser, salir corriendo o no, si va a ser planeado y esas cuestiones. Si lo piensas, la realidad es que no tan específico, pero pues sí, o sea, ya te pones a pensar en cómo lo tienes o cómo lo quieres. Digo, afortunadamente, como lo dije, nosotros queríamos que eso sucediera. Entonces, pues cuando se dio la noticia, pues digo, fue más que nada la felicidad, ¿no? Sí. Y en ese momento quieres salir y compartirlo. O sea, te falta a quién llamar, ¿no? Buscas avisarle a todo el mundo. Está bien padre, la verdad. Está bien padre. Ese niño está bien padre. Oye, Doc, ¿y qué sería ser un papá presente? ¿A qué le llamamos un papá presente? Digo, obviamente, o sea, con la palabra, pero realmente, o sea, no nada más es darle absolutamente todo lo que necesite económicamente, evidentemente. ¿Qué es ser un papá presente? Creo que ahí a veces confundimos un poco, ¿no? De que yo soy papá presente porque no le falta nada a mi hijo, le doy todo para la educación, en cuestión económica, alimentación, casa, o sea, yo ya estoy cumpliendo como en esta parte. Voy al Día del Padre a la escuela. Ajá, claro. Pero Pero llego al fútbol los domingos. convivo con él, ¿no?
Pero justo es esta parte, ¿no? Como conectar con su hijo, con su hija en esta parte de escuchar, de incluso validar lo que él está haciendo, interesarte también por las cosas que él está teniendo, al menos en esa etapa, no sé si le gusta Pocoyo en ese momento, pues también que te interese un poquito ver Pocoyo, ¿no? Porque a veces decimos, pues es que paso 7 horas con él, pero a veces esas 7 horas es el papá estar en el celular, ¿no? Y el niño, sí, sí, hijo, ¿no? Entonces, ni O le siquiera... ponen en la televisión. Cada quien con su teléfono, con su Ajá, tableta, entonces sí. es como, pues yo paso mucho tiempo con él, ¿no? Entonces, ahí creo que sí es mucho el tiempo de calidad más que la cantidad que pases, ¿no? Entonces, el conectar con él, el escucharlo, el darle también incluso esta seguridad, porque creo que también, al menos, bueno, a mí me pasó que cuando yo supe que estaba embarazada, pues todavía no era psicóloga, ¿no? Todavía estaba empezando ahí apenas ya casi a terminar mi carrera. Bueno, iba a la mitad de la carrera. Pero cuando me dijeron, pues yo sí también era, como que yo no me preocupaba tanto por lo económico, o sea, y mi esposo sí era como de, oye, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién va a ser el lector? Como por pensar en esas cosas, y creo que ahí también es ese complemento que como mamá y como papá, pues hacen esa unión, ¿no? Y bueno, en esta parte, pues creo que sí es importante, ¿no? Tener esta conexión con el niño o la niña, y que sobre todo te involucres, hasta incluso el leer un cuento. O sea, creo que es más significativo antes de dormir, de yo te leo el cuento, que pasar 7 horas con él estando en el mismo cuarto y que ni siquiera se hablen, ni siquiera hagan contacto visual. Y, o sea, creo que eso es lo más importante para conectar emocionalmente con un niño. Pero definitivamente sí. Bueno, yo que soy obviamente la mayor de los tres. No tienen por qué reírse. Les comentaba al principio, yo sí vengo de una generación en donde era muy normal que así te educaban. Y es como un chip que traes. O sea, o sea, les digo abiertamente que sí era como lo que tú me estás diciendo, como que él se preocupaba por los gastos, pero es que ya es algo que viene en tu memoria, Sí, o sea, claro. ya es algo inculcado, pero de generación en generación en generación. O sea, lo que les decía hace un momento, las mujeres, pues sí nos preocupamos a lo mejor por lo económico, pero como que decimos, pero todo va a estar bien. Pero sí nos preocupamos porque tenga la cuna, y porque el fuertito, y porque dónde va a dormir, y porque la ropita, y porque no sé qué. Y en cambio ustedes creo que también tienen como ese chip ya generado de la educación, de el hospital. Y ahora cuánto tiempo voy a tener que trabajar, y cuánto tiempo voy a tener que pagar pañales, y cuánto va a costar, y cuánto esto. Pero sí creo que ya venimos con eso Sí, totalmente. implícito. La otra cosa es que obviamente antes se acostumbraba a que las mujeres trabajaban mucho menos que ahora, y ahora ya es muy común que ambos trabajen. Entonces, si los dos tienen la posibilidad de que ambos trabajan, pues también ahora ya la carga económica pues ya también es menor. Sí. Aunque de todas maneras, Sí, aunque bien. la mamá trabaje, me ha tocado ver que aunque la mamá trabaje, la carga emocional solamente es para la mamá, ¿eh? Sí, A pesar de todo eso, sí me ha tocado que, a pesar de que ella también aporta a la casa económicamente, el señor de la casa sigue siendo simplemente señor. sigue siendo Sí. el señor de la casa. O sea, el de yo no voy a cambiarle el pañal. Y sí te dicen, yo no quiero cambiarle el pañal, y cámbiaselo tú, o para eso eres la mamá. Y lo que les decía antes de la cámara, incluso eso era un problema grave o ya ni me acuerdo si fue antes de la cámara o no, pero Pero lo dijimos es verdad, antes. perdón. Pero lo dijimos anteriormente también, que era el problema con las suegras, ¿no? Porque si le pedías que te ayudara y además eso es otro término que está mal, el que me ayudes a atender a Sí. niños, está mal el término. Pero si la suegra se enteraba, era, ¿cómo crees que le avise a mi hijo que traiga la carreola? O sea, y era un problemón también, y poco a poco se ha ido quitando, cosa que yo estoy completamente de acuerdo, porque a mis hijas les va a tocar esa generación en donde todo está muy balanceado. Pues es que yo creo que exactamente ya como lo comentabas, viene por el cambio generacional. O sea, siento yo hasta, incluso lo que ha fomentado eso es la economía, que ahora presenta dificultades, o es más difícil manejar económicamente una persona joven a como era antes, ¿no? Antes realmente bastaba, o los trabajos estaban así como que para que bastara que una de las dos personas trabajara. Sí. Entonces, pues eso hacía que indudablemente
el papá estuviera más difícilmente presente, ¿no? Y ahorita como las dos partes normalmente en muchas familias trabajan, pues ya los dos están al mismo tiempo con los niños, ¿no? Entonces eso hace que a lo mejor la paternidad sea más compartida a lo que no se hacía antes, ¿no? No, para nada. Sí. Entonces, o sea, como dice se me olvidó, Amanda, Sí. o sea, y es muy importante porque a veces cambiamos eso, es más importante la calidad que la cantidad en el Sí. tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tío que tuvo que trabajar en Estados Unidos muchísimo tiempo, o sea, toda su vida laboral, hasta ahorita que ya está jubilado. ¿Y sus hijos estaban aquí? Sí. Pues ni lo conocía. Exactamente, y yo podríamos decir que no estuvo presente en una cantidad de tiempo muy grande, Claro. pero en calidad sí, y de hecho es... O sea, que cuando venía... Sí, no, todos y son son tres primas mías a las que quiero mucho, con las que convivimos mucho por lo mismo de que no estaba esa parte paterna, y es muy presente con ellas, ¿no? Y es, yo creo que de los mejores papás y esposos que he conocido de esas generaciones anteriores. Entonces ahí vamos, a lo mejor luego confundimos cantidad con calidad, ¿no? O exactamente, o pensamos que basta con que, pues lo que decíamos a lo mejor, pues yo llevo a mi niño a natación, lo llevo a mi niño a entrenar, y ya por eso pensamos que eres presente, y la realidad es que no. No, porque quien está viendo a tu hijo, pues es el entrenador de natación. Claro, Sí. ¿no? Entonces, muchas veces confundimos esa parte ya como, o sea, la calidad, que tanto eres parte de, ¿no? Y creo que indudablemente eso tiene que ver con lo que aprendemos, con lo que tenemos atrás, las familias y demás, a quienes conoces, para bien y para mal, Claro. ¿no? ¿En qué momento fue cuando dijiste, ahora sí ya estoy siendo papá? Pues fíjate que, digo, bueno, ahorita a lo mejor voy a balconear el que nos mandan las preguntas antes, pero desde que me la mandaste, he estado pensando y no puedo encontrar un momento. O sea, la realidad es que, o sea, tengo momentos donde he sentido mucha satisfacción de ambos, ¿no? De mis niños. Pero no sé, o sea, nunca he dicho así como de, ay, ahora sí soy papá, ¿no? O sea... Pero no como tal, más bien es, o sea, ¿en qué momento dices sí? O sea, ¿cuándo ya te cayó el 20? O sea, porque todo el embarazo, pues el 20 es de la mamá. Sí, es que... O sea, como que ustedes lo ven ahí, sí, ay, qué bonito, y la pancita, ay, sí, ya fuimos a ver, pero le pasó. Sí. Juro que entendí la Hasta el pregunta, ¿Ustedes? pero no encuentro un momento. ¿Será porque siempre también en el embarazo intenté ser muy presente, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, mis papás son separados, yo me crié mucho más con mi mamá, y mi mamá somos tres hombres, ¿no? Okay. Entonces con mi mamá hasta la fecha, eso de, ay, no es hombre o eres hombre, jamás existió, ¿no? Eso es Y con la familia, grande. y con la familia de mi papá, que a pesar de todo, o sea, es una familia muy de antes, digo, siempre lo tomo como, ¿cómo se puede decir? Como ejemplo, siempre lo digo porque es a lo que va, ellos todos tienen una asociación de charros y es de antes o charros y demás, pero mi mamá también cambió mucho el chip con mi papá, ¿no? Le ayudó con mi papá, entonces eso de, pues es hombre, ¿no? ¿Cómo crees? No existía, ¿no? Nunca existió. Y entonces una de las cosas es que mi mamá, estaba muy presente y siempre me hacía estar muy presente en los embarazos, ¿no? Entonces, realmente siempre intenté estar muy presente con Lex, digo que afortunadamente fue muy tranquilo. Con Ezra, que es el más pequeño, el embarazo fue muy complicado, o sea, Guadalupe estuvo prácticamente en cama los 9 meses. Si ustedes pensaban que no iba a balconear a toda su familia, dijo los nombres de... Sí, claro. No te va a hablar mal de Guadalupe también. No. Entonces, estuvo así los 9 meses en cama. Y entonces pues también era estar muy presente, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero hay gente, Doki, perdón, no me dejarás mentir, que tienen ese tipo de problemas desde el embarazo y aún así no hay una empatía del esposo, ¿no? Es como que mandan siempre a la mamá o a la suegra de, Sí, como de, tú ayúdame. Tú ve y báñala, y hasta incluso como mujer dices, pues yo a lo mejor tengo más confianza con mi pareja que con la suegra, ¿no? Que dices, a ella ni la conozco, no he convivido tanto, y entonces sí es como muy complicado también en esa parte. Y bueno, retomando un poquito lo que comentas, ¿no? Y creo que nadie
O sea, los niños no vienen con un instructivo así como para decir, mira, tú como papá debes de hacer esto, tú como mamá debes de hacer esto. Y creo que está muy padre esto de que tu mamá te ya haya roto ese patrón, ¿no? De, a ver, de aquí en adelante yo creo que tú te tienes que involucrar más, porque incluso a lo mejor por experiencia propia de que a lo mejor si no vio que su pareja se involucrara, pues al menos eso va a fomentar en ti, ¿no? Y creo que eso es lo importante, o sea, el hecho de que lo sepan, de que ellos identifiquen que hay que hacer algún cambio, ahí eso es como, es de aquí en adelante, ¿no? Porque incluso yo he visto también que en mi casa también es mucho de el patriarcado, ¿no? O sea, mi papá es el que pues daba el sustento económico, mi mamá en la casa, pero al final yo como que también traigo esto de, no, o sea, tú también tienes que involucrarte, o sea, como tu pareja tienes que involucrarte del 50-50, ¿no? O al menos sí meterte pues en las actividades de la casa. A veces yo trabajo más tarde, tú llegas antes, pues tú échame la mano, no sé, a lavar o lavar los trastes, porque también pues eso es como... Además, en ahí- tu caso, al tener un hijo neurodivergente, necesitas ayuda sí o sí. Sí. Entonces, Es que yo no sé cómo llamarlo, la verdad, y no sé en tu casa cómo le llaman, pero a mí me cuesta trabajo insisto, sé que es por mi educación y por la generación a la que pertenezco, el mencionar constantemente en que te ayuden. sí, ahorita también échame la mano. Constantemente, o sea, y ya me han regañado muchas veces, me dicen, es que no te ayudan, es parte también de su obligación, es su derecho, su obligación y su responsabilidad, o sea, Claro. todo junto. ¿Cómo tendríamos que decir que no es ayúdame? Sí, es como... Es que incluso creo que ahí no hay como una diferencia, sí. Entonces, trabajo Yo creo que no está mal, ¿no? Yo creo que no está mal decir ayúdame, porque al final de cuentas, por ejemplo, o que estés involucrado, no sé, por ejemplo, luego estoy lavando los trastes o estoy haciendo algo y pues está, no sé, que es ya tiraron algo, que ya pasó algo, y pues sí le digo, Guadalupe, ayúdame, ¿no? O ayúdame. O sea, yo creo que no está mal la palabra. O sea, entiendo que en el contexto a lo mejor cuesta un poquito decirla, o por eso creemos que está mal, pero pues no creo que esté mal dicho. O sea, en Pero el es que contexto de que lo ayúdame. tratamos sí, o sea, ayúdame a cuidar, ayúdame, Sí, o sea, ayúdame. Es que yo tengo que ir a trabajar, ¿me ayudas a cuidar al niño? Pues no, o sea, eso... Creo que Es que a mí me hace todo el sentido del mundo Sí. porque así estoy educada, pero sí también entiendo perfectamente que no es pedir ayuda. sí, Ya no, por lo menos ya no. yo pienso que no está mal, pienso que a lo mejor precisamente el sentirlo mal es precisamente que a lo mejor uno le da ese contexto, ¿no? Yo siempre he dicho, las palabras tienen la carga que uno les da, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no está, o sea, no está mal usarlo dentro porque no encuentro otra palabra porque pues decir te toca cuidarlo te escucha feo, ¿no? Como si fuera la Bueno, pelota sí, que eso vas a también es agarrarla, cierto. ¿no? Entonces, yo creo que no está mal, más bien es el contexto o la carga con la que tú la uses. Si ustedes en casa tienen alguna palabra que ocupa para poder dividir las responsabilidades de la casa, por favor escríbanos ahí para que podamos saber y así nos pueden ayudar a todos los que no entendemos cómo decir que no sea ayúdame. Y es que aparte bueno, yo siento que como mujer a veces también nos cuesta un poquito como el soltar las cosas, ¿no? O sea, es que también no, yo voy a lavar, voy a cocinar, voy a hacer esto y traemos como la carga mental de todas las actividades que hay que hacer en el día y no compartimos esa parte de, oye, tenemos que hacer esto y esto, yo voy a hacer esta, tú cuál vas, ¿no? ¿Qué vas Yo a hacer también tú? creo que es un poquito de envidia o de egoísmo, ¿eh? O sea, yo te lo digo, o sea, por experiencia propia. O sea, a lo mejor yo quería también hacerme cargo mucho de muchas cosas, porque yo decía, es que son mis hijas, porque yo las parí. Y pues él es cierto, es pues tu papá, pero yo soy tu mamá. O sea, nosotros Sí, a tenemos veces como un poco más el apego pues, porque viene de mí. Sí. Como que los quiero conmigo siempre, pero pues eso ya es porque yo, ya saben. O sentimos que no van a ser capaces ellos de poder asumir esa responsabilidad del cuidado de los hijos, ¿no? Es como, se le va a caer, no lo va a cambiar bien el pañal, se le va a rozar, no va a saber cómo cocinar la comida, la papilla, Sí. entonces como que nosotros queremos abarcar todo y pues también ahí es como esta parte que... Yo conozco personas o sea, desde el principio te decían, es que yo no cargo bebés, hombres. Ajá. Es que no, yo no cargo bebés.
Entonces es como que no cargas bebés. Pues se cargan, sí, ¿no? O sea, o es tu bebé, o sea, cárgalo. No es que yo no cargo bebés. Eso a mí me impacta, porque es, pues, ¿cómo que no? O sea, no vienes incapacitado biológicamente para cargar un bebé, o sea, solo cárgalo, es tu bebé. Y ahora también me gusta muchísimo el procedimiento que están haciendo en los hospitales de que me parece que me habían comentado que se llama algo de canguro. Tú me podrás decir, es la técnica canguro, que es que en cuanto nace, pues sí, la mamá lo besa y todo lo que me digas, pero inmediatamente se lo dan al papá para que el papá lo pueda cargar y abrazar y entonces hagan una conexión emocional. Eso se me hace súper padre y me da muchísima envidia de los que ahora lo pueden hacer porque me habría gustado vivir. Y hasta incluso en la cuestión laboral, o sea, ahora ya también, ya no es incapacidad la mamá de 40 días, que es la que se hace cargo, y el papá sigue trabajando, sino que ahora ya también al papá le dan o sea, una incapacidad de paternidad, y es ahí como que dices, bueno, o sea, a lo mejor y son poquitos días a comparación de una mamá, ¿no? Pero dices, eso ya hace el cambio, hace la diferencia de que ya debe de estar ahí. También está evolucionando de forma legal. Sí. Pues eso está bien padre, ya. Pues todo se tiene que ir adaptando conforme van avanzando las cosas, ¿no? Sí. Qué fuerte, oiga, no, es que, para mí todo esto sí es un despertar muy diferente, la verdad. Sí, es que sí, son muchos, o sea, son cambios que ves, o sea, ¿cómo podría decirlo? Digo, no soy joven, no soy grande, no sé si soy joven o soy grande, pero por ejemplo, o sea, que vivimos dos etapas distintas, ¿no? O sea, porque vives, exactamente, o sea, vives la paternidad que estaba y vives la nueva paternidad. Y justamente eso te iba a preguntar, en tu caso, ¿tú viviste con un papá, machista o únicamente proveedor? Digo, ya nos dijiste que ya se habían separado, que tu mamá fue quien realmente te dio la crianza, pero del lado de tu papá, ¿cómo fue tu papá? O sea, tu papá sí era involucrado, sí se sentaba a hacer tareas, y, o sea, todo esto. Es que sí, o sea, la realidad es que yo tuve, digamos, dos fases de familiares, ¿no? Porque mis papás, la separación fue cuando yo ya estaba en la preparatoria. Entonces, pues yo viví, o sea, sí. Entonces, por ejemplo, o sea, mi papá sí fue un papá que se involucraba, o sea, a pesar de que yo sí creo que mi papá tenía mucho esa parte de soy proveedor, tú eres hombre, porque así no lo decía, ¿no? O sea, cuestiones de, no, cómo vas a llorar, no se llora, cuestiones de ese tipo, sí se involucraba mucho, ¿no? Por ejemplo, yo o sea, todas las matemáticas que yo sé, las aprendí de mi papá, siempre fue, o sea, él. Digo, afortunadamente aquí, voy a hablar todavía más de mi familia, pero, por ejemplo, mi mamá era profesora de literatura y mi papá trabajaba como diseñador industrial en una empresa de bombas centrífugas. Entonces, como estaban esas dos partes, y los dos era así mucho a ver, muy, ¿cómo se puede decir? Que estuviéramos muy bien en la parte de la educación, deportes y cuestiones de ese tipo, que siempre estuviéramos haciendo algo, ¿no? Entonces la realidad es que sí, o sea, mi papá fue muy presente en esa parte, ¿no? Fue muy presente en esa parte, era un papá presente a pesar de que había cuestiones que ahorita, por ejemplo, sí eran al final de cuentas machistas, no fue un papá alejado, ¿no? Y era un papá que intentaba, y ahí a lo mejor había cuestiones que no están bien, porque te intentaba involucrar a sus gustos, ¿no? Pero te intentaba involucrar. Machista, sí. Claro, esto es una cuestión machista, pero te intentaba involucrar, ¿no? Cosas que al final de cuentas, pues a lo mejor no sucedían en otras familias, o que yo veía que no sucedían en otras familias. Lo que decía. Antes los papás a veces ni siquiera conocían realmente a sus hijos. Exactamente. En cambio, en tu caso, pues se involucraba y te involucraba. Ahora, es a lo que voy. Yo vi muchas de esas cuestiones que cambiaron. O sea, la familia de mi papá es de las de antes, ya como decía, son 8 hermanos, 9 hermanos, y todas estas cuestiones, y de antes, y somos una familia de bien, y cómo te vas a separar, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero, o sea, a mi papá yo vi que muchas cuestiones las cambiaba, y mi mamá pues era totalmente distinta, ¿no? Era una maestra de literatura, está en Veracruz, dio clases en la UNAM, o sea, totalmente, un chip totalmente distinto. Y el otro tío hermano de mi papá, que estuvo toda su vida en Estados Unidos trabajando también, ¿no? O sea, tenían otra tónica familiar, ¿no? Entonces, cuestiones que fueron cambiando. Aunque estaba esa carga machista al final de cuentas, sí eran cosas que iban cambiando.
¿no? Sí, bueno, Que se van también fueron modificando. personas que no se negaron a la evolución. Claro. Y hay gente que dice, así soy, así me crié y así voy a ser. Y si quieren. Pues es que había partes que sí y partes que no. O sea, Sí, cosas que de como- todos modos era, pues así es, así son. Pero de Pues todas así maneras, son. el estar abierto también Claro, cuenta mucho. claro. Entonces, digo, afortunadamente yo sí tuve esa parte ¿no? Esa parte presente. Entonces, pues al final de cuentas eso te ayuda mucho. Ves las cosas que estaban mal, ves las cosas que pues a lo mejor yo no haría ahorita. Ya una vez separados, pues ya entiendes, también ves, ver a mi mamá trabajando y cuidándonos y todo, y ya al 100% metida, pues, o sea, también ves otras cosas que te ayudan a entender, pues, una tónica familiar y con lo que se enfrenta, pues, en este caso, por ejemplo, Guadalupe, mi esposa, ¿no? Entonces, pues digo, sí, o sea, fui muy afortunado en ese sentido, ¿no? Creo, siento yo, o sea, como que tuve la parte, ¿cómo se puede decir? Correcta de ambos mundos para entender y para intentar ahorita ser un buen padre. Las actividades en casa son 50-50. O sea, las mismas cosas que hace ella siempre las hiciste tú. Como ya dijimos, cambiar el pañal, dar el biberón, levantarte por la noche, hacer el colecho, dicen, es que las mamás solamente hacen el colecho. No, 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 también los hombres hacen el colecho, ya lo hablamos la vez anterior, por eso se me quedó. Ajá. O sea, todo es 50-50 para los dos niños, o sea, no hay ninguna actividad que sí digas, yo no le entro a eso, no hay forma de que me hagan hacer eso. Sí y no. Porque digo, por ejemplo, cocino muy poco, pero porque soy malo cocinando. Pero no es porque no lo alimentes, o sea, si te tocas, Claro. no es que no Si se te toca, toca. pero Sí, en lo ese hago, momento están claro. así, es como de, pues yo no cocino, pero ahorita le llamamos rápido a la pizza. No, y sí luego cocino yo, pero cocino muy poco porque, o sea, ni a mí me gusta cómo cocino, ¿no? Entonces es así como Yo me de... comería su comida. Exactamente. No se coman eso, niño, no se coman. Exactamente, entonces, o sea, son esas cuestiones, pero, o sea, lo demás sí, o sea, no se me ocurre una actividad que no hagamos, digo, indudablemente hago mucho menos, en el sentido de que, por ejemplo, hace 4 años, ella empezó a trabajar desde casa, en cuestiones ya, pues sí, digo, de un poquito más freelancer. Yo estuve trabajando, entonces, pues digo, yo salgo mucho de viaje a veces, esas cuestiones, entonces sí hago mucho menos, pero cuando estoy intento estar y hacer todo lo posible, pues de lo que me he perdido, ¿no? Pero está mucho menos también es un acuerdo familiar, o sea, es Claro. cada quien su trabajo, si ella también está un poco más libre, o sea, es como, yo creo que si fuera al revés, nosotros tenemos una mami que tú conoces, Monse, Ujú. que ella trabaja muchísimo, 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 y tiene horarios muy extensos, pero él tiene los horarios muy accesibles, es mucho más libre, etcétera, y él es el que está mucho más presente con el bebé porque ella tiene un horario mucho más exigente. Y eso ya me parece que es un acuerdo, pues ya Sí, personal, familiar, claro. ¿no? Claro, algo que va llevando al tiempo. Aunque aún hoy por hoy existen familias que todavía es como de, pues es que yo ya no quiero que trabajes ahí porque ¿quién ve al niño? Sí, no. ¿No? Fíjate que a mí me pasó que cuando yo me embaracé, te decía que iba como a la universidad y sí recuerdo que también mi mamá me dijo, pues ya tienes un hijo, ya vas a tener que dejar la escuela y así yo decía, no, o sea, yo sí decía, no, yo puedo con él, o sea, no es como una limitante para hacer tus cosas. Y yo de verdad, los últimos años en la universidad, o sea, me llevaba a mi hijo, todas mis compañeras de la uni o todos mis compañeros de la uni lo conocen, o sea, ya lo identifican de, ay, no, y sí, me acuerdo que estaba súper chiquito, que nos pasaban la goma o que cosas así, porque yo lo involucré también como a mis actividades. Y justo esta parte, ¿no? De que llegábamos a un acuerdo de, bueno, él se iba a trabajar y obviamente pues no se podía llevar al niño, pero yo como que hice mucho esta conexión con mi hijo de tú te vas conmigo y de verdad era un niño, o bueno, hasta ahorita es un niño súper tranquilo, no no es latoso, no es inquieto, o sea, entiende muy bien en qué momento los espacios, ¿no? Entonces ya como que en esta parte de involucrarlo también contigo, es como que ya sabe cuál es el momento, ¿no? Y yo también ahí digo, bueno, justo platicaba ahorita que venía en el camino como de, ay, bueno, y si yo no hubiera seguido estudiando y si o sea, no hubiera a lo mejor hecho caso a lo que me decía mi mamá y ya hubiera dejado la escuela, o sea, también creo que en esa parte pues también
uno mismo rompe también con esos patrones, ¿no? De que, bueno, a lo mejor es algo que ya sabe y creía que era lo mejor para ese momento, pero también uno dice, bueno, sabe medir sus capacidades, Claro. ¿no? Sus limitantes y no, sí voy a poder y adelante, ¿no? Oye, y te quiero preguntar, o sea, ya estamos, yo siento que todavía es el inicio de este cambio de actitud, pues sí, o sea, de todos estos siglos que vienen, que veníamos del machismo, de la preferencia porque la mujer sea la única que cuida a los hijos y esto, pero creo que es a la punta de lanza. ¿Tú qué crees que nos falte como para ya poder hacer de esto algo ya una generalidad? O sea, ¿qué crees que necesitamos como sociedad para poder ya hacer el cambio completamente de que los hombres no estén pensando constantemente? Porque incluso me ha tocado ver que hasta se burlan de sus amigos así como de, ¿cómo que vas a ir a bañar al niño, no? O sea, porque dicen, es que yo me tengo que ir a bañar a mi bebé, que un varón diga, y hasta sus amigos, es como que ya vas a ir a bañar al niño, o sea, ¿qué te pasa? Y Eres bien mandilón, ¿no? Hay que pues, mencionar la palabra. sí, o sea, como que la verdad, como sociedad, Sí. pues todavía hay mucho tabú en ese sentido. Sí. ¿Qué creen que nos falte para, Es que ya para que eso, pues ya se asiente como Yo creo que algo, estamos ¿no? a años luz de que se asiente. O sea, si la realidad es que cada vez es menos, Todavía pues, nos falta. todavía falta muchísimo. O sea, yo creo que el 70% de la población sigue todavía con esos paradigmas de antes. El detalle aquí es que a lo mejor muchas veces nos sentamos en nuestro círculo o en la gente que conocemos. Pero yo que, digo, me muevo por muchos lugares y digo, por mi trabajo estoy en campo, en comunidades rurales y toda esa parte. O sea, la realidad es que, pues no, o sea, no ha cambiado tanto como creemos, ¿no? A lo mejor nosotros lo sentimos más cambiante cuando estamos un 24/7 más en ciudad, más con conocidos nuestros, porque también ahora nuestra vida, digo, yo creo que de hace unos 10 años para acá, tomando como base mi familia, obviamente, es cada vez conocer menos, ¿no? O sea, realmente estamos, pues también por la parte laboral inmersos en la rutina 24/7, a lo mejor ni siquiera conocemos bien a nuestros vecinos, no es como antes que conocías a tus vecinos alrededor, y pues cuando sales o tienes oportunidad, vas a ver a tu familia o vas a los lugares turísticos, ¿no? Cierto. Entonces, pero la realidad es que no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, no, sí está cambiando, para bien, la realidad, en urbes o en esta parte de ciudad, pero no ha cambiado tanto como creemos, creo yo, ¿no? A lo que he visto yo, o sea, a lo mejor ahí a veces nos dejamos guiar, a veces dice, Guadalupe, a veces uno piensa que su mundo es el mundo y no es así, ¿no? Y no es así, entonces creo que falta mucho todavía para que cambie esa parte. Pero vuelvo a la pregunta original, ¿qué nos faltaría? Sí. Comunicación, información. Sí, yo creo que en ese tema, creo yo que es la parte de conocer como las ventajas o los beneficios que puede traer a nuestros hijos, lo que nos hace a lo mejor como tocar la tierra, ¿no? De decir, a ver si es cierto, si yo involucro más al papá, si el papá está más en escucha, en decir cómo se siente, porque también es algo que desde chiquitos a los hombres les dicen, tú no puedes llorar, tú no puedes expresar cómo te sientes, y eso tú también a lo mejor inconscientemente se lo transmite también a tu hijo, ¿no? De que, oye, a ver, no chilles, no te pasa nada, ahora, vámonos así, ¿no? Como ser más rudos en ese sentido. Pero yo creo que si vemos como los beneficios que trae que el papá esté más involucrado, que exprese cómo se siente, que incluso diga, oye, sí, la regué, perdóname, porque incluso también nos cuesta Pedir mucho como perdón. papás, o sea, yo creo que también como mamá, ¿no? Nos cuesta mucho el pedir perdón, el decir te quiero, te doy un abrazo, un beso, o sea, porque luego también dices como, ay, no, eso solamente lo hace mamá, ¿no? Creo que haría también un cambio en las familias. Pero qué fuerte lo que acabas de decir. Es cierto, yo también ya no me acordaba que antes, la verdad es que nadie te saludaba, o sea, entre hombres, aunque fueran papá e hijo, no se saludaban de beso.
porque era entre hombres, se daban la mano, pues ¿cómo nos vamos a dar un beso? Y les decían N cantidad de cosas que ahora ya no podemos decir porque ahora ya te funan, Ajá. pero pues, les decían, ¿qué eres? Sí. ¿No? Ya saben ustedes la palabra, ustedes también ya se la saben, no se hagan, pero porque ni siquiera se besaban entre papá e hijo. Sí. Y ya no me acordaba de eso. O sea, yo vengo de una familia de parte de mi mamá, grande, fueron 9 hermanos. Y yo no me acuerdo haber visto a alguno de mis tíos darle un beso a mi abuelo. Ujú. Y mi abuelo fue más papá con sus nietos, o sea, por lo menos conmigo. No sé los demás nietos, ya ellos tendrán su historia. Yo me quedé huérfana de papá a los 5 años. Y nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos maternos un tiempo. Y mi papá, pues evidentemente era mi abuelo. Y mi abuelo era un papá proveedor, porque además pues ahora ya tiene 94 años, va a cumplir. Pero pues a su educación, pues él era proveedor, él trabajaba 2 turnos, trabajaba en la mañana y luego se iba, o sea, llegaba, comía rapidísimo. Y yo me acuerdo que sus hijas, e incluso yo cuando ya crecí, pues corríamos a servirle porque él en lo que se cambiaba y para volverse a ir, pues tenía que estar todo listo porque tenía muy poquito tiempo como para comer y se volvía a ir y ya no lo veíamos hasta muy noche, ya no lo veíamos porque pues ya era hora de dormir y ya. Entonces se dedicó a proveer, incluso, insisto, a sus nietos, porque pues nosotros llegó un momento en el que mi mamá, pues en este momento estaba muy lastimada cuando falleció mi papá, muy lastimada en todos sentidos, inclusive no tenía trabajo, entonces pues él proveía la casa donde nosotros estábamos. Y entonces él hacía un gran esfuerzo por proveer a una familia así de grande, que no le quito mérito tampoco a mi abuela porque, besos a la chivis, pero ella también era la mamá que vendía zapatos y vendía pasteles y vendía, ¿no? O sea, ayudaba a la casa para sacar adelante, pero pues el otro estaba trabajando porque era su educación. ¿Yo qué tengo que hacer? Proveer. Ujú. Creo que esta cosa ya me está. No. Entonces, y me acuerdo mucho que eso eran como los roles que ahora ya se están extinguiendo también, Sí. o se están intentando porque ya platicamos que Sí. no en todos lados, pero ese era un rol normal, ¿no? El rol normal era que ellos trabajaban, y pues la mamá veía así a lo mejor la manera de algunas ciertas formas de poder apoyar a la casa, pero siempre al pendiente de los hijos, del cuidado de ellos, de la provisión, pero más bien como de alimentos, de que esté limpia la casa, de que la ropa esté intacta, e incluso ya eso se pasaba lógicamente a la siguiente generación, y ahorita les voy a decir por qué estoy hablando de todo este rollo, tranquilos, ahí voy, se pasaba a la siguiente generación, y entonces ya el hijo estaba criado de la misma manera porque vio a sus padres tener esos mismos roles, y entonces ya de repente yo me consta porque he visto a muchas familias, inclusive a la mía, como les estoy comentando, que ya era como que, oye mamá, es que no me planchaste la camisa, y ya veías personas, pues no sé, de 20 años a lo mejor, aunque fueran solteros, pidiéndole a su mamá que les planchara la camisa porque la mamá es la que siempre fungió ese rol, ¿no? Y yo a lo que voy y a lo que quería llegar con todo esto de los roles es justamente en el sentido de que también me parece que es un rol el no involucrarse con la paternidad, porque hacen lo mismo que sus papás. Pero yo a lo que voy es, y perdón, es mi opinión personal antes de que me empiecen a decir de cosas y esto, mi opinión personal es, yo siempre he pensado que las mujeres que tenemos los roles así de marcados en casa, sí podemos hacer que nuestro hijo cambie completamente el chip para que ahora sea un papá, como en tu caso tu mamá, para que ahora sea un papá presente, para que sea un esposo dedicado, para que ahora ya él no vea como un insulto el estar lavando los trastes o cambiando al niño o dándole la mamila o lo que me digas. Sí creo que la mamá tiene mucho que ver en eso. Y no sé si estoy mal y tú me vas a ahorita decir eso. No sé si yo estoy mal porque las generaciones que apenas vienen a hacer este cambio, estamos criados por la mamá. Sí. O sea, la mamá es la que está más presente porque, insisto, son roles y entonces el papá es el proveedor. No se involucra tanto, pero si tu mamá te empieza a decir cero, de que tú eres hombre, tú siéntate y ahorita te sirvo,
y empieza a involucrarlos incluso en las tareas domésticas, pues ella, siento yo, que cuando ya sea esposo, pues lo va a ver de una manera completamente natural, ¿no? Claro. Sí, claro, entra en la naturalidad. Ahora, yo creo que también una de las partes por las que no se puede romper completamente eso, digo, se escucha mal, pero una es la biología, indudablemente. ¿A qué voy? Alexander, digo, afortunadamente o desafortunadamente ahorita, más bien desafortunadamente en otro tiempo, pero sí ha habido momentos donde podemos tener la elección, Guadalupe y yo, de decir, pues si no, pues mejor me voy a quedar en casa para estar más con ellos, ¿no? Que fue con lo que todavía teníamos a Alexander, no estaba en planes eso todavía, y fue así como de, oye, pues ya fue platicarlo y decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo más en casa y vamos a pensar en otro niño. Fue así como de quién se queda, quién de los dos se queda. En ese momento digo, piensas en lo económico, a quién está yendo mejor, quién está mejor laboralmente y esa parte. Pero ¿y a qué voy? Creo que es muy complicado el pensar. Yo siempre he dicho, yo quisiera ser amo de casa, yo estaría feliz con mis niños Y todo el justo te iba a tiempo. preguntar, si te dijera ella, tengo una súper chamba Yo siempre y le he te dicho, puedo mantener sin problema, ¿te quedas con los niños? yo siempre le he dicho, o sea, es mi sueño, o sea, estar con mis niños siempre, o sea, es mi sueño, digo, había momentos donde ella tenía que ir en tiempo de COVID por su trabajo a la Ciudad de México, cuestiones así, y me quedaba una semana, y por mi trabajo también, hay momentos donde puedo, no, digamos, ¿Y qué estar demonios van a ausente. comer si no cocinas? Entonces, pues ya vemos que siempre comprábamos comida, Alexander comía aquí y Sí, ya cocinábamos allá, ¿no? Entonces, pero a mí me encantaba eso de pasar por él, irnos y jugar y demás, o sea, a mí me encanta eso. Pero aquí voy con la biología. Los dos han sido lactancia pura hasta los 2 años, ¿no? Afortunadamente no hemos necesitado fórmula, no hemos necesitado otra cosa. Y siempre hemos dicho, y es lo mejor, creo yo, hablando desde la parte médica, que sea la lactancia pura. Exactamente. Entonces, sí se puede sacar la leche, claro, totalmente, ¿no? Sí. Pero viene a lo mismo, viene de la parte de economía, ¿no? Por ejemplo, se puede extraer la leche, y ahorita hay muchísimo, de hecho nosotros, cuando venía acá Alex, que todavía estaba chiquito, 2 años y por ahí así, pues extraía la leche Guadalupe, ¿no? Y era pues, lo que se mandaba y demás y toda esa parte. Pero viene la parte económica, ¿no? La realidad es que para que tengan una lactancia, cuando vas en lactancia pura y esas cuestiones, porque yo lo viví, lo vivimos, para que te puedan tener una lactancia pura, una alimentación así, para que tengan los recipientes y tengas donde guardarla y que vas a tener el congelador y la sacas a baño María para que sea lo más correcto posible y no tenga microorganismos y sea la temperatura. Exactamente. ¿Qué necesitas? Pues tener todo eso. ¿Y qué necesitas para tener todo eso? Pues una economía que lo pueda sustentar y no siempre se puede, ¿no? Entonces, vamos a esa parte, o sea, esa parte todavía va a ser complicada por esa parte, pues, biológica, económica, que hace que no se pueda, ¿no? Sí, que no siempre se pueda hacer. Siempre también es. Entonces, no siempre se va a poder y eso, pues, al final de cuentas, pues, es lo que detiene mucho también ese avance, ¿no? Yo creo que, digo, hablando desde amigos, hablando, por ejemplo, de este tío que yo comentaba, conozco a muchos amigos, conozco a mi tío que lo hemos comentado y así, que sí quisieran estar mucho más con sus hijos, ¿no? Pero pues no se puede. Es la realidad, no se puede por esa parte económica. Pero ya lo dijiste, o sea, que se enfoquen al tiempo de calidad y no en la cantidad. Claro, al tiempo de calidad, ¿no? Pero ¿a qué voy? Muchas veces crucificamos esa parte, es que casi no está, es que está nada más concentrado en que tengan, y pensamos que está mal, ¿no? O sea, pensamos, no, mira, es que... Que ojo, que también es una forma de amar, o sea, tampoco se vayan al extremo, o sea, los que venimos de esa generación tampoco se tiren al piso y quieran decir, es que mi papá no, el hecho de que él crea que el que no te falte nada la prioridad también es una forma de amar. Y viene esa parte de las creencias, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, ahorita lo dijiste, a lo mejor sí venía... Pues es que al final de cuentas es educación. Claro. ¿No? O sea, yo creo que lo hice de la mejor manera, podemos pensar todos. Y pues al final de cuentas a lo mejor te das cuenta de los errores después,
pero pues uno se va con las creencias, pues es que a mis hijos no les faltó esto, no les faltaba el otro, Claro. es que esto y es que el otro, o sea, No, y si le preguntas a un hombre proveedor, siempre me partí el lomo, porque ese es el contexto de lo que decimos en México, ¿no? Siempre me rompí el lomo por mi familia, porque esa es su forma de amar y también es completamente válido, porque es lo que conocían de cómo amar a su familia, y a mí me Claro. parece también muy bien. Y lo digo desde el punto en donde estamos en unas generaciones también que tenemos sí papás presentes, pero tenemos papás absolutamente ausentes, que no les interesa, que ni siquiera dan, bueno, en este tiempo es cuando más hay demandas por pensión alimenticia que nunca. Entonces también es importante que valoremos que esa persona trata de amarte haciéndote, pues haciendo que no te falte absolutamente nada durante el tiempo que estés bajo su tutela, por lo menos, Claro. ¿no? y por ejemplo, vamos, no, ahorita que yo comentaba, mi papá fue un papá presente mientras estaban mis papás juntos, pero, o sea, a lo mejor se escucha mal y no es justificar, pero muchas veces también los papás ausentes vienen desde la carga laboral, la presión, qué tan desgastante es el trabajo y toda esa parte. Porque yo digo, yo lo comenté, no, mi papá era presente, Sí, pero mi papá se iba a las 7 de la mañana y llegaba a las 3 de la tarde, ok. ¿no? O sea, Sí, era o sea, no era un trabajo como esos que antes, o sea, como hay muchos ahorita y ha habido muchos siempre de sol a sol y que lleva, o sea, con un desgaste ya, pues sí, cansancio tal cual, ¿no? O sea, yo lo digo porque, por ejemplo, ha habido veces que vengo desde Torreón manejando y nada más manejo, o sea, la realidad es que y hago paradas y como y todo, pero llegas cansado. claro. Y entonces, Tenso, sí, la carretera y entonces la gente que trabaja mucho más, pues también a veces a lo mejor no es que quieras, no, o no quieras, ¿no? Pero pues esa parte de ya llegar presionado, cansado, pues a lo mejor realmente te imposibilita. Pero de todas maneras, llegas cansado y pues me imagino que es igual que las mamás. Digo, yo no nos puedo hablar desde este punto de vista, igual que tú. Pero, pues de todas maneras, llegas muy cansado, llegas estresado, llegas así, te peleaste en el trabajo, te salió algo muy mal, pero pues tus hijos no tienen la culpa y tienes no. que llegar a ser No, presente. totalmente, o sea, yo intento y llego y los abrazo y cuando llego de viaje y estoy con ellos, pero ¿a qué voy? O sea, yo llego cansado y muchas veces, o sea, por ejemplo, la semana pasada anduve mucho de viaje, estuve saliendo muy temprano y llegando muy tarde a mi casa y de todos modos llegaba y jugaba con ellos y demás y estaba con ellos, pero por ejemplo hubo cuestiones, de hecho, por ejemplo, hoy me pasó con Guadalupe, chequé la plataforma y de un mensaje que no había leído y le dije, no mandamos, dice, no, sí lo mandé, lo mandaron también al grupo de los papás. Y yo no me di cuenta porque fue una semana muy absorbente. Sí. Y fue una semana. O sea, hay papás que están así 24/7. todos los años de su vida. Hay empleos en donde no te para porque no sale. Exactamente. Entonces, no, y deja tú el teléfono. O sea, hay empleos donde ni siquiera ven mi teléfono y tienen que estar ahí y no pueden usar celulares o no pueden usar esto. De acuerdo. Entonces, yo fue una semana y me pasó eso y hoy lo dije y dije, ay, yo no vi esto. Y ya le dije, eso no se lo mandaste y demás. Y sí, es que estabas. Entonces, yo fue una semana muy pesada donde intenté estar presente con ellos jugando, pero indudablemente no vi lo de la escuela, no vi otras cosas. Y yo digo, fue una semana. Sí, es ¿No? verdad. Entonces hay quienes están así 30 años de su vida. Sí. Volvemos otra vez, ¿no? A la economía y al Sí, trabajo. exactamente, entonces. Y que luego ya hay reclamos, que eso ya es de otro podcast, pero luego ya hay reclamos de que, ay, es que no estuviste presente, papá, y no sé qué, y el papá pensando que hacía todo lo que estuviera a su alcance para hacer las cosas bien, y resulta que de todas maneras hay un reclamo, pero ya después hacemos un podcast. Y ahí viene una cosa muy importante, ¿no? Que yo creo que fue lo que dijiste hace rato, aprender y enseñar a decir cuando algo no te gusta. Sí. Porque yo creo que ahí viene mucho el saber si estás haciendo las cosas bien como papá, como pareja, como compañero, o sea, en la vida en total, ¿no? Yo siempre digo, Esto también involucra la apertura como papá, porque Claro. no todos los papás aguantamos que nuestro hijo nos diga lo que no les gusta. ¿Eh? sí, no, claro, pero tienes que Es un enseñarlo, buen ¿no? Tienes que enseñar, o sea, las cosas, a decir lo que no te gusta, lo que te molestó, o sea, que tu familia sea comunicativa, ¿no? Que tus Claro. hijos, y eso viene hasta prevenir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Sí, claro. y así sabes que estás haciendo las cosas a lo mejor, pues no bien,
porque pues digo, yo creo que nadie Sí, lo pero hace que bien, vas por buen pero de camino. la mejor manera, ¿no? Sí. Oye, Doc, y dos cosas. Primero una y la siguiente, ¿ok? Para que no me pierda, porque luego ya sabes que dice nada. ¿Qué puede hacer un papá que quiere que su hijo sea como Fernando? O sea, ¿qué puede ahorita empezar a hacer un papá que tiene hijos chicos con sus hijos para que sus hijos crezcan de una manera más libre, de una manera más, pues por lo menos empática en el momento ya de su evolución a adulto? Sí. Bueno, y ahorita creo que ya lo mencioné un poquito muy entre la plática, Sí. pero creo que es importante el escuchar, involucrarse como en las actividades que hace. Creo que también, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Si hay como, antes creo que lo manejaban como macrogimnasia, o sea, o actividades del Día del Papá o Día de la Familia, o sea, que también se den esta oportunidad de estar presentes en estos momentos, de también como reconocer los esfuerzos que está haciendo nuestro hijo o hija y que también nos involucremos como en la rutina que hay en casa, ¿no? Si ya Ujú. sabes que se va a meter a bañar, decir, no te preocupes, ¿no? Yo lo baño, hoy tengo este espacio o llegué temprano hoy del trabajo, pues hago una actividad con él, no sé, salir a correr, bañarlo, prepararle algo de comer, o ven, ayúdame, vamos a hacer, no sé, hot cakes, ¿no? Y que se pongan juntos a hacer hot cakes, o sea, creo que esta parte de involucrarse más, de reconocer cuando cometimos algún error, a mí me ha pasado luego que mi hijo también me corrige así de, mamá, es que le hiciste así con tus ojos, y eso me puso muy triste, y yo así de, perdóname, sí tienes razón, o sea, creo que lo hice en automático y pues sí tienes razón, perdóname, no, ya no lo voy a volver a hacer. O mira, es que también en esta parte, ¿no? Es que hoy he estado muy cansada o tengo mucho trabajo y tengo que, no sé, o sea, a lo mejor hoy no voy a estar tan atento el día de hoy porque tengo mucho trabajo o mucha carga de trabajo, pero el fin de semana o mañana, darse ese espacio, ¿no? También para tener este tiempo de calidad más que de cantidad, ¿no? Y creo que, justo lo que decías, creo que el trabajo a veces nos hace enfocarnos tanto en la rutina que pues ya nada más literal llegamos a casa y les damos de cenar y ya a dormir porque mañana es otro día y en lo que preparas lunches, o sea, incluso hasta eso lo puedes hacer parte de las actividades y ahí también pasas tiempo con él, ¿no? Involucrarte con él en las actividades que hay que hacer y a veces es como muy difícil también salir de esta rutina porque pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando, ¿no? Volvemos a la parte de la Claro. economía. Entonces creo que los beneficios que tiene mucho papá, bueno, no sé si también la otra pregunta vaya encaminado a Sí, o sea, la otra pregunta va a ser para los dos, pero va exactamente encaminada a que quiero que nos cuentes si tienes alguna anécdota de algo que hayas vivido con algún paciente o algo que nos puedas platicar que haya sido de una ruptura completamente ahora sí que de lo que venía siendo la regla antes en su forma de ser o en su educación y que de repente hayas visto cómo rompió con eso y empezó a llevar Sí, pues sí, una sí cosa ya tuve, diferente con sus hijos. sí tuve un paciente, bueno, el que se me viene ahorita a la mente es de que creo que se estaban divorciando y obviamente la mamá pedía como pues tener la tutela, ¿no? Del niño, hacerse cargo, pero la mamá no estaba mentalmente como pues lista o no estaba Ok. mentalmente para asumir el cargo de la mamá. Y el papá estaba peleando esa parte, ¿no? O sea, de yo me quiero quedar con el hijo. O sea, vos pedían la custodia, pero la mamá no estaba capacitada. Sí, entonces el papá como que luchó o metió muchas pruebas, o sea, como haciendo lo imposible para poderse quedar con el niño. Y el niño estaba muy pegado con mamá, entonces cuando se pasa la separación, pues siempre preguntaba, ¿y dónde está mi mamá? Y mi mamá, y mi mamá. Y pues él decía, es que yo no sé cómo manejarlo, ¿no? Y yo, pues también habla con la verdad, ¿no? Platícale cómo está la situación, obviamente a un nivel de un niño, no con términos legales y tecnicismos, pero el niño pues creo que ha ido avanzando en esta parte de que ahora está con papá, viajan juntos, o sea, el papá también trabaja, ahí también apoya un poquito, a lo mejor la tía, porque pues en lo que trabaja papá, pues quien lo recoge y así.
Pero yo los veo, o sea, la verdad los veo Ya muy adaptados. Sí, muy adaptados y que les ha ayudado muchísimo y que el niño incluso lo veo más contento de que sale, o sea, creo que hasta incluso estas cosas que dejamos de hacer porque estamos tan metidos en la rutina y cuando tienes como este cambio de chip y decir, no, pues voy a darlo todo o voy a tratar de sacar adelante a mi hijo, pues también como papá te involucras más y es como que, pues no, pues yo llego y le preparo la cena o es que salimos a jugar juntos y hicimos esta actividad juntos y nos fuimos de viaje, o sea, ya no es tanto individual, ¿no? Sino que ya también lo hace parte de... Y la verdad es de que los veo muy bien, o sea, estando juntos y creo que en ese caso es como un caso de éxito, ¿no? De que Sí, el que papá- definitivamente eso es un ejemplo de que es completamente un mito que un padre no puede con la carga Claro. de educación y crianza de su Claro. hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Es completamente falso, para Sí. que ni empiecen, señoras. Sobre todo las suegras, dejen en paz a sus hijos, que ahí es donde están felices y correctos. Sí, Y en tu caso te quiero pedir también una anécdota de qué fue el reto mayor de ser papá. Papá presente, evidentemente. El mayor reto de ser papá. Mm, Y es que digo, por eso, o sea, las leí, pero es que hay cosas que no, pues digo, por ejemplo, para mí a lo mejor, no reto, sino, bueno, sí, un desafío en los tiempos fue cuando, precisamente fue antes de tomar la decisión de que uno de los dos no trabajara, ¿no? Y que es algo difícil, porque al final de cuentas, pues como dice Amanda, ¿se llama Amanda? Sí. Es que me equivoqué, no sé por qué. No, A veces creemos o sentimos o es romper o salir de ese miedo, ¿no? Antes de que Guadalupe dijera, ¿sabes qué? Pues mejor ya me voy a quedar en casa para estar más con Alexander. Trabajábamos los dos y uno de los momentos de retos más complicados fue durante la pandemia por su trabajo de estar en esta parte de operaciones de la empresa de sanitización y toda esa parte que sí la demandaba. Pues mucho tiempo a veces tuvo que salir incluso por meses enteros, ¿no? O sea, que venía fin de semana y esa parte. Y yo creo que te acuerdas que hasta Alexander decía, es que mi mamá no está en casa. Sí. Es que mi mamá no está. Sí. O sea, o sea, mi niño siempre ha sido muy comunicativo. Todavía lo es, ¿no? De todos los lados. O sea, le pasa algo en la escuela y va y lo cuenta, y en la escuela lo cuenta. O sea, es muy platicador. Entonces era algo muy complicado para mí, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tenía que hacer todo, ¿no? Toda la rutina en casa y trabajar y ir y venir. Era adaptar mis horarios de trabajo para incluso intentar llegar más temprano por él, para hacer las cosas y que no estuviera esa parte. Entonces, esa fue una de las etapas con más retos Claro. ¿no? Yo creo que dentro de la paternidad fue un momento, pues hasta cierto punto difícil, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, y más con Alexander que intentamos estar los dos, pues el que no esté uno, pues es así como de, y mi mamá, ¿y cuándo va a venir? ¿Y dónde va a estar? Y esta parte, y si viene este fin, y a veces no podía un fin, o el otro fin, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces fue complicado. Pero o sea, fue incluso lo que nos llevó así en diciembre a decir, a ver, o sea, creo que nos estamos perdiendo partes, a lo mejor lo podemos hacer mejor, podemos estar más presentes, y pues fue así como de, pues sí, a ver, o sea, porque sí te da miedo, ¿no? Al final de cuentas es una parte económica que vas a dejar o sea, de percibir, ¿no? Así sean, no sé, 20,000, 10,000, 5,000, 7,000, lo que sea, de la otra parte, pues lo vas a dejar de tener ese ingreso y si es así como de, ay, pues a ver si podemos, ay, a ver si lo hacemos, ay, a ver si lo logramos. Digo, y afortunadamente eso fue lo que nos llevó a decidir esa parte o a tomar a ella la decisión de estar más en casa, ¿no? Claro. Digo que al final de cuentas ese fue uno de los momentos más complicados que hemos tenido. Digo, afortunadamente hemos tenido esas oportunidades que yo siempre he dicho que a Guadalupe la escupe a veces la casa, ¿no? Y que es muy válido, o sea, a todos nos gusta también sentirnos bien profesionalmente Claro. hablando, ¿no? Entonces, Parte de ser eso. claro, entonces ella estuvo un tiempo trabajando, ya después estaba embarazada de 3 meses del ex, ya no pudo trabajar en donde trabajaba por esa parte del embarazo, dejó de trabajar, ya luego nació el ex, ya 2 años y otra vez buscar trabajar y así, o sea, ha sido esa parte y afortunadamente lo hemos podido tomar de esa manera, ¿no? Y hay personas que no pueden a lo mejor, ¿no? Que no Sí. no siempre se puede esa parte de entrar y salir,
Pero pues sí, ya me fui por una super tangente. No hay cuidado. Pero sí, eso fue uno de los momentos más difíciles que he tenido en la paternidad, cuando por el trabajo de ella, tuve que tenerlo, digamos, hasta cierto punto más tiempo, solo yo hacerlo del trabajo, lo de la comida, lo de muchas cosas. Eso ha sido, y pues sí, volvemos a lo mismo, ¿no? La realidad es que sí es un reto. Cuando solo es una persona la que se hace cargo de la parte laboral y de la parte del cuidado y demás, pues sí es complicado, ¿no? Sí, pero lo seguimos diciendo, un reto para hombres o para mujeres. O sea, es un No, sí, reto, de ambos lados. la crianza de un hijo a solas. Sí. O sea, lo ideal evidentemente es en pareja, pero sí es un reto, criar a las personas solos, ¿no? Y yo les digo a ustedes en casa lo mismo, o sea, no tengan miedo de, si son papás y están solitos, no tengan miedo de adentrarse en eso, de que también es una experiencia increíble, de que tener las emociones y compartirlas con sus hijos es una experiencia incomparable seguramente, y que no tengan como ese tabú e inmediatamente que no les dé miedo y que no digan, no, es que como es niña, ¿cómo la voy a bañar? O como, ¿cómo yo le voy a enseñar a ir al baño? ¿O cómo voy a bañarlo? O cómo, lo que me digan ustedes, todo se puede y todo está bien, porque al final de cuentas son sus hijos, es carne de su carne, sangre de su sangre, y no pasa absolutamente nada porque sean varones. Todo se puede, estamos biológicamente hechos para poder atender a otro ser humano sin ningún problema, ya seas hombre o ya seas mujer. Y las personas que pues todavía tienen tabúes con esto, pues ojalá que puedan tener una mente mucho más abierta y que puedan pues ayudar a avanzar a todo esto, porque los hijos definitivamente también necesitan la presencia de sus padres y no solamente de sus madres, y que, como dijo Fernando, no nada más sea el proveer, sino que también la emoción es muy importante en el desarrollo de sus hijos. Y pues yo les doy muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Siempre les doy las gracias por su tiempo, porque es lo más valioso que una persona puede otorgar, y ustedes me lo acaban de dar a mí y a todo el auditorio. Y pues a ustedes en casa o en donde estén, también les agradezco muchísimo. Nuevamente, les repito, como siempre, ya saben que si quieren cualquier título ahora cualquier tema que podamos platicar en este espacio, pues me lo escriben por favor en los comentarios. No olviden suscribirse, no olviden ponerle un like. La doctora, vamos a poner todos sus datos para que si necesitan terapia, que yo pienso honestamente que todos necesitamos, y que el acompañamiento psicológico siempre es muy importante para poder, sobre todo, romper con este tipo de tabúes y que llevamos las cargas emocionales de tantas y tantas generaciones. Eso les va a ayudar muchísimo. Si dicen que hablan de Voces de la Infancia, les van a hacer un descuentito porque ya me lo prometió. Y bueno, usted también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo también a los niños. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Está haciendo mucho frío, por favor cúbrase. Yo soy Lisa Sani. Esto fue Voces de la Infancia. Hasta la próxima.